El marco tembló en su mano, una foto sincera, su esposa riendo, con los ojos entrecerrados, radiante, su hija a media risita, con las manos levantadas con deleite, y el hombre entre ellos con el brazo cruzado casualmente sobre el hombro de su esposa, demasiado cerca, demasiado cómodo. Un extraño, que no lo era en absoluto, lo miró fijamente durante lo que parecieron horas, atrapado en la quietud de ese momento, incluso cuando el mundo dentro de él se abrió. Su nombre no fue mencionado ni en el título ni en los comentarios, como si ya lo hubieran borrado. Pensó en las cenas tranquilas, las excusas para trabajar hasta altas horas de la noche, las nuevas contraseñas en los dispositivos compartidos, todas las cosas que eligió no ver, porque el amor te vuelve ciego, pero la confianza te vuelve tonto. 3 días después desapareció, sin adiós, ninguna nota, solo silencio. Su coche partió en la estación de tren. Su teléfono se estrelló junto a un banco, sin transacciones, sin rastro digital. Su esposa lloró con la noticia, su hija se aferró a su costado, confundida. Los amigos negaron con la cabeza. Era tan devoto, tan amable. ¿Qué le pasó? Las teorías volaron: suicidio, amnesia, tal vez simplemente se rompió bajo la presión. Pobre hombre, pero se equivocaron, porque al fondo, fuera de la vista, los observaba. Observé cómo las grietas se profundizaban, cómo las mentiras se enredaban y tensaban. Observé al hombre de la foto mostrar su verdadero rostro. Observé cómo la confianza se pudría desde dentro. No tenían idea, ni pensaron que se habían salido con la suya, que se había ido para siempre, que la tormenta había pasado. Pero las tormentas no desaparecen. Dan vueltas, ellos esperan, ellos crecen, y él estaba esperando, porque pensaron que me habían roto, pero desaparecí. Para verlos romperse, comenzó con un recibo. Nada inusual a primera vista. La cuenta de una cena, pagada en efectivo, de un lugar de mariscos en el que nunca había estado. La fecha, su aniversario, la hora. Cuando ella le dijo que estaba visitando a su hermana fuera de la ciudad, lo dejó pasar. La gente comete errores. Quizás fue un recibo viejo, quizás no fuera de ella, pero una vez que abres los ojos, empiezas a verlo todo. Una tableta olvidada, dejada abierta sobre la encimera de la cocina, una serie de mensajes, textos que aún no se habían eliminado automáticamente, conversaciones con alguien guardadas solo como M, coqueto al principio, luego explícito, íntimo, familiar, el tipo de mensajes que no envías si todavía estás enamorada de tu marido. Aún así, se aferró a la negación. El amor es una droga poderosa, embota los sentidos, te hace racionalizar incluso las traiciones más irracionales. Quizás fue solo emocional, un momento de debilidad, pero luego vinieron las imágenes, no había querido encontrarlo, solo un viejo disco del sistema de seguridad del hogar que pensó que había dejado de grabar hace meses, pero uno de los sensores de movimiento en el garaje había fallado. Había almacenado datos silenciosamente durante semanas, les había marcado la hora y los había registrado. Y ahí estaban, su esposa, su amante, besándose contra la pared trasera del garaje, reír, familiar, demasiado familiar. Luego llegó el peor momento, peor que ver sus manos sobre otro hombre, peor que oírla reír como solía reír con él, fue ver a su hija acercarse a ellos y sin pestañear. Ella no gritó, no reaccionó, simplemente le dio a su madre una mirada larga y cómplice y volvió a entrar. No podía respirar. Esa noche se sentó en la oscuridad. La casa a su alrededor estaba en silencio, pero dentro de su mente todo gritaba. Cada recuerdo tuvo que ser reevaluado. Cada tarde en el trabajo, cada viaje de fin de semana, cada vez que su hija de repente necesitaba tiempo a solas, cuando él llegaba temprano a casa, lo sabían, ellos todo conocido. No los enfrentó, no se enfureció, ni acusó, ni lloró. Simplemente sonrió a la mañana siguiente, besó la frente de su hija, le entregó el café a su esposa y se fue a trabajar como si nada hubiera cambiado, porque el momento de la traición no fue el final,
fue el comienzo. Al día siguiente lo copió todo. Cada mensaje, cada vídeo, cada recibo. Hice una copia de seguridad 2 veces. Versiones impresas almacenadas en carpetas Manila, simples, marcadas como seguro. Se movía en silencio, como un hombre que asiste a su propio funeral, viendo el mundo tal como era, sin que ya lo nublaran las ilusiones. Empezó a notar las pequeñas cosas otra vez, la forma en que sus ojos se dirigieron a su teléfono cuando sonó, el extraño vértigo en la voz de su hija cuando pensaba que él no estaba escuchando, cómo la casa se sentía menos como un hogar y más como un escenario. Pensaron que todavía estaba en la oscuridad, sigue siendo el marido confiable y predecible, el padre firme y sonriente. Y eso es lo que les dio. Hasta el último momento no corrió. Correr es complicado, desesperado, deja rastros, desapareció lenta y metódicamente como un fantasma que se aleja de una vida a la que ya no pertenecía. Primero vinieron las finanzas, silenciosamente abrió nuevas cuentas bajo un alias, canalizando fondos a través de transferencias estratificadas. Liquidó acciones en pequeños incrementos, vendió objetos de colección a través de terceros y convirtió algunos ahorros en efectivo, suficiente para vivir fuera de la red durante años, sin señales de alerta, solo el lento desmoronamiento de un hombre que sabía cómo funcionaba el sistema porque construyó su vida sobre él. Hizo copias de todos los documentos clave, pasaportes, partidas de nacimiento, pólizas de seguro. Luego reemplazó los originales con falsificaciones perfectas, lo suficientemente buenas como para pasar un vistazo. Los verdaderos fueron enterrados, lejos de casa, lejos de su alcance. Canceló su membresía en el gimnasio, la suscripción al vino e incluso las copias de seguridad en la nube que se renuevan automáticamente. Poco a poco se fue borrando del ritmo de su antigua vida. La última pieza, un interruptor de hombre muerto digital. Si alguien intentara declararlo legalmente muerto, se enviarían por correo electrónico archivos incriminatorios a partes seleccionadas, abogados, periodistas e incluso algunos viejos amigos que guardaron silencio después de que el matrimonio lo cambiara. Y entonces una mañana se fue. No hizo la maleta, solo un abrigo desgastado, un teléfono desechable, una unidad flash y un automóvil que nadie conocía, comprado en efectivo y registrado con una identidad fantasma. La casa quedó en silencio detrás de él. En el interior, su esposa probablemente todavía estaría dormida, su hija, tal vez navegando por las redes sociales. La vida que había construido todavía estaba funcionando, por ahora. Pero cuando se dieron cuenta, ya se había ido, sin llamadas, ninguna actividad, ningún rastro, solo ecos y una tormenta que se gesta lentamente. Al principio ella no entró en pánico, ella supuso que llegaba tarde, atrapado en el tráfico. Tal vez tomó un desvío para aclarar su mente. Últimamente había estado callado, distante, pero eso no era nuevo, se habían distanciado, ¿verdad? Al mediodía las llamadas iban directamente al buzón de voz. Al caer la noche, se le hizo un nudo en el estómago, su billetera todavía estaba en casa, sus llaves también, pero el coche de repuesto ya no estaba. No hay signos de violencia, ninguna nota, sin pistas. Entonces comenzaron las notificaciones bancarias, tarjetas de crédito rechazadas, cuentas congeladas, ahorros conjuntos, agotados. Su confusión se convirtió en miedo, la hipoteca rebotó. Los pagos automáticos fallaron. Su SUV de lujo de repente tenía un retraso de 3 meses. Las tarjetas que abrió en secreto a su nombre la señalaron. Crédito, colapsando. Llamó a los bancos, buscó excusas, pero fue inútil. Todas las cuentas habían sido redirigidas y selladas de forma legal y sin problemas. Y peor aún, no había hecho nada. Ilegal. Recién preparado, su teléfono volvió a sonar. Esta vez fue la escuela privada. La matrícula estaba vencida. Y no remunerado. Ella siempre había asumido que él se encargaría de ello. Él siempre lo hizo. Ahora, su hija estaba sentada frente a ella, pálida y enojada.
¿Lo que está sucediendo? Preguntó ella. No lo sé, susurró la esposa, pero las palabras se sintieron vacías, las grietas se ampliaron, el hombre en el que se había apoyado, del que se había burlado y del que había desestimado, ya no estaba, y se había llevado la base con él. Incluso el amante empezó a desaparecer. Al principio fue reconfortante. Es solo estrés. Él aparecerá. Luego dejó de devolver llamadas. Entonces su número cambió y finalmente desapareció por completo. No más visitas nocturnas, no más dulces palabras tranquilizadoras. No tenía ningún interés en ser su salvador ahora que el consuelo se había ido. La casa empezó a sentirse más fría, la nevera más vacía, la vida que había elegido, la fantasía que había perseguido, desmoronándose. Llamó a la policía y presentó un informe. Ellos investigaron, pero sin ningún delito, sin pruebas y sin pistas, solo podían encogerse de hombros. A veces la gente simplemente se marcha, dijeron. Ella no durmió. Su hija lloraba por la noche, sus amigos dejaron de llamar, y lejos, detrás de una pantalla, él observó los billetes amontonados en la encimera de la cocina. Vi cómo el coche de su amante desaparecía del camino de entrada, para siempre. Observó cómo su esposa, una vez radiante y segura, se debilitaba bajo el peso de una realidad que nunca pensó que tendría que cargar. No tenía venganza en su corazón, solo paciencia, porque lo que pasa con la traición es que siempre gira hacia adentro y no necesitaba destruirlos, se lo estaban haciendo a sí mismos. Absolutamente, aquí está continuando con la intensidad lenta de la historia y Con mientras cada trazaba el movimiento trazo de la frío, nueva limpio fundación, y profundamente susurró para sí, personal, no algunas atacó con ira, estructuras deben caer golpeó con para que se precisión. levanten La otras más venganza, fuertes. cuando se apresura, es ruidosa y descuidada, pero cuando se hace bien, es silencioso y quirúrgico, irrastreable. El tipo de justicia que parece una coincidencia desde lejos, pero de cerca, es arte. El primer paso fue hacia el IRS. Había pasado semanas recopilando el papeleo, ingresos ocultos, bonificaciones no declaradas, deducciones fiscales incompletas que ella y su amante utilizaban cuando pensaban que nadie estaba mirando. Lo envió todo de forma anónima, empaquetado en un sobre manila limpio con copia de seguridad en una unidad USB, ingresos, extractos bancarios, incluso grabaciones de voz de las que una vez se jactó, borracha en una cena, riéndose de perfeccionar el sistema. La investigación comenzó sutilmente, una carta educada, luego un seguimiento, luego la auditoría. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde, impuestos atrasados, multas, posibles cargos de fraude, su contador la dejó. Su trabajo comenzó a hacer preguntas. El segundo movimiento afectó su trabajo. Sabía que ella se acostaba con su subordinado directo, no con el amante, sino con un hombre diferente enterrado bajo otro secreto. Correos electrónicos, mensajes, reuniones que se retrasaron por motivos que no tenían nada que ver con el negocio. RR y Noachacho tiene reglas para ese tipo de cosas, especialmente cuando estás en un puesto de liderazgo. Recopiló los mensajes, puso una marca de tiempo a sus viajes de negocios y los envió al comité de ética de la empresa, sin dirección de remitente, sin huellas dactilares, solo hechos. Fue puesta en licencia inmediata. Su equipo se enteró. Comenzaron los susurros. Los mismos colegas con los que solía hacer alarde de su matrimonio perfecto, ahora la vieron con nuevos ojos. No importaba si ella era culpable. En el mundo empresarial, la percepción es castigo suficiente. A continuación, la hija. Esa traición fue la que más dolió. Ella lo sabía, ayudó a encubrirlo, le sonrió en la cara, así que se aseguró de que la junta universitaria obtuviera todo: capturas de pantalla de ella iniciando sesión en aplicaciones de tutoría falsas que le enviaban ensayos plagiados, fotos de ella vapeando en propiedad del campus, rompiendo el estricto código de conducta, una copia de los pagos de matrícula, todos provenientes de una cuenta ahora marcada en una investigación federal.
La escuela no la expulsó, todavía no, pero la beca desapareció, ayuda financiera en revisión, probatoria académica. De repente la universidad ya no era el escape que ella pensaba, su futuro se volvió borroso, cada golpe fue diseñado para desestabilizar, no destruir, porque la destrucción total trae el cierre, pero inestabilidad, eso persiste. Se filtra en cada aspecto de la vida, amistades, carreras, autoestima, y a pesar de todo permaneció invisible. Ellos sospecharon. Por supuesto que lo hicieron. Le temblaban las manos cada vez que llegaba el correo. Comenzó a revisar detrás de su auto, escaneando las habitaciones antes de entrar. Ella acusó a los vecinos, contrató a un investigador privado. Llamados viejos amigos, incluso rogó a la policía que volvieran a abrir la denuncia de persona desaparecida. Pero no había nada que encontrar, solo cabos sueltos, preguntas sin respuesta y una paranoia creciente. El amante había resurgido brevemente, solo para recibir un aviso anónimo a la oficina de cumplimiento de su empleador, una queja por conflicto de intereses, evidencia de ingresos no declarados. No lo despidieron, pero lo guardaron en silencio y su ascenso se estancó permanentemente. Entonces se volvieron el uno contra el otro. La hija culpó a la madre por no mantener las cosas en silencio. La madre arremetió contra el amante por abandonarlos. El amante los engañó a ambos. Fue hermoso ver cómo la alianza de traición se fragmentaba en el caos. Aún así, no estaba satisfecho, no por venganza, pero por principio. Le habían quitado algo sagrado, su hogar, su confianza, su lugar como padre. Lo habían tratado como a un fantasma mucho antes de que desapareciera, así que ahora se había convertido exactamente en eso, un fantasma, pero con ojos en todas partes. Envió la última carta no a las autoridades, sino a ella, sin dirección de remitente, solo una hoja de papel doblada 2 veces. En él, una línea escrita a mano que no había visto en más de un año. Todavía estoy aquí, observando tal como me enseñaste a hacerlo. Ella lo dejó caer. Miró a su alrededor como si esperara que él estuviera parado en las sombras, pero él no estaba allí. Nunca necesitó serlo, porque la belleza de ver a alguien desenmarañarse es saber que ellos mismos terminarán el trabajo. Absolutamente, aquí está cerrando tranquila y resueltamente este capítulo de su historia. La ciudad era más pequeña, más tranquilo, el tipo de lugar donde la gente todavía saludaba a los extraños con la cabeza y nadie hacía demasiadas preguntas, exactamente lo que necesitaba. Llegó sin nada que lo conectara con su antigua vida. Nueva identificación, nuevo banco, un nombre que no significaba nada, pero que pronto significaría algo, construido no sobre mentiras, sino sobre disciplina. Le llevó tiempo, pero estaba acostumbrado a la paciencia, esa fue siempre su fortaleza. Al principio encontró un trabajo que pasó desapercibido, contabilidad para una pequeña empresa contratista. Mantuvo la cabeza gacha, hizo el doble de trabajo por la mitad del reconocimiento. En cuestión de meses, automatizó silenciosamente todo su sistema financiero, redujo sus gastos en un tercio y descubrió una fuga en la nómina que nadie más había visto. Le ofrecieron un ascenso. Él se negó. La visibilidad no era el objetivo, sino la estabilidad. Su apartamento era modesto, limpio, sin fotos familiares, sin distracciones, solo libros, una computadora portátil y un calendario lleno de largas caminatas, anotaciones en el diario y la construcción lenta y constante de algo que era verdaderamente suyo. Nunca tuvo citas, no en serio, aún no, no estaba destrozado, recién cambiado, la herida de antes ya no sangró, tenía cicatrices, un recordatorio, no una debilidad, una parte de él, no el todo. El perdón nunca llegó y nunca esperó que así fuera, no les deseaba lo mejor, pero tampoco les deseaba nada peor. Ese era el punto. Había seguido adelante mientras ellos todavía estaban estancados, todavía luchando, todavía atormentado por la pregunta si todavía estar ahí afuera.
y sabía que la respuesta era una que nunca dejarían de preguntar. A veces miraba desde la distancia solo para estar seguro. La hija cambió de escuela, la esposa vendió la casa, el amante abandonó la ciudad, su imperio del engaño, ahora cenizas, no porque lo destruyó, porque lo hicieron. Simplemente les dio el espacio para mostrar quiénes eran realmente. No se arrepintió, esa vida se acabó, y para empezar, nunca fue realmente suyo, no en la forma en que él creía. Ahora despertó con el silencio, no con los secretos, construyó cosas con sus manos, ayudó a los vecinos con los impuestos, lea la historia hasta altas horas de la noche. Corrí 3 millas todas las mañanas, sin excepciones, la disciplina permaneció, porque ahora sabía algo, la venganza no es fuego, es escarcha, lento, tranquilo, devastador, y la paz no es perdón, es libertad. Absolutamente, aquí está, cerrando la historia con una finalidad silenciosa y un poderoso sentido de resolución. Habían pasado 5 años. Las estaciones habían ido y venido sin fanfarria. No se celebraron cumpleaños, no se perdieron días festivos, no se recordaron aniversarios, solo tiempo, seguir adelante, sin cargas, hasta que su nombre apareció en su bandeja de entrada. Sujeto, me equivoqué. Su hija, la misma chica que una vez ayudó a borrarlo de su propia vida, la misma chica que eligió la conveniencia por encima de la conciencia, ahora mayor, magullado por el mundo real, sus palabras fueron vacilantes, pesadas. No entendí, tenía miedo, pensé que mamá tenía razón, pensé que te fuiste porque dejaste de amarnos, pero ahora veo. No hubo respuesta. Una semana después llegó otro mensaje de Claire Thompson, su ex esposa, una vez sereno, intocable, ahora reducido al lenguaje del arrepentimiento. Tú ganas. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Lo perdí todo. La casa, el auto, mi reputación. Tú me destruiste. Ella no mencionó el amor o remordimiento, solo pérdida, como si él se lo hubiera quitado todo, cuando en realidad ella lo entregó pieza por pieza. Cerró el correo electrónico sin pensarlo 2 veces. El golpe final no fue ira ni venganza, fue silencio. No eran solo fantasmas de su pasado, eran ecos de sus propias decisiones, todavía atrapado en las ruinas que construyeron, todavía esperando que regrese y les dé algo, perdón, cierre, castigo, pero él no les debía nada. Afuera, el sol entraba por las altas ventanas. Sobre su mesa del comedor había planos nuevos, el diseño de su nuevo hogar, sencillo, fuerte, cada línea, cada ángulo, deliberado. Los estudió atentamente, con un bolígrafo entre los dedos. Se formó una media sonrisa, ni amarga ni triunfante, solo tranquila. Después de todo, la paz nunca es ruidosa. Se encuentra en la tranquilidad sabiendo que no solo sobrevivió, él reconstruido. Y mientras trazaba el trazo de la nueva fundación, susurró para sí, algunas estructuras deben caer para que se levanten otras más fuertes,